Ministerio Fuente de Vida, en el Ministerio a la Luz de su Palabra. Es una bendición estar aquí con ustedes, es una bendición predicar el Evangelio, es una bendición enseñar la palabra de Dios, es una bendición y un honor que el Señor nos use como instrumentos de Él para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios no es un Dios ogro, Dios no es un Dios enojón, Dios es un Dios amoroso, Él quiere que nosotros lo conozcamos, Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él, por eso manda a su Hijo Jesucristo, muere por nosotros, nos limpia de pecado, eh, al tercer día Él resucita, está a la diestra del Padre, nos da el Espíritu Santo, se rompe el velo, podemos tener comunicación continua, constante, 24 horas 7 con nuestro Señor, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Ya estamos perdonados, ya estamos bendecidos, ya estamos redimidos. Y lo único que el Señor quiere es que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Pero para tener una relación íntima con Él, tenemos que conocerlo, amados. Y una de las cosas que debemos de conocer es su soberanía. Hoy vamos a culminar el tema de la soberanía de Dios. Esta es la parte 2. La soberanía es un tema supremamente extenso, pero yo pienso que estamos con estas dos clases, con estas dos enseñanzas, yo pienso que estamos un poquito más cerca y entendemos un poquito más al Señor. Y simplemente vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Por eso es importante exponer nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así vamos a incrementar nuestra relación con Él. Así vamos a entender lo que es un poquito más acerca de la soberanía de Dios. Continuamos en Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Es decir, ya Dios ahí está diciendo en Isaías: yo soy Dios, no hay otro Dios. Es decir, yo soy el único Dios. Y nada hay semejante a mí, no hay nada que se asemeje a nuestro Dios, no hay nada que se asemeje a Jehová, no hay nada que se asemeje a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no hay nada que se asemeje al Espíritu Santo. Y después dice: y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí realmente el Señor nos está dando el punto de su soberanía. Primero nos deja saber de que Él es Dios, de que Él es Señor, de que Él maneja y tiene control en todo. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. Es decir, eh, por mucho que nosotros nos forcemos, no vamos a cambiar nada. Por mucho que nosotros nos esforcemos, si no es con la ayuda del Señor, no vamos a cambiar a nadie. Definitivamente nosotros no cambiamos a nadie, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la presencia del Señor el que cambia las personas. De pronto nosotros podemos educarnos un poquito más, tener un poquito más de disciplina para poder cambiar nuestras maneras de hacer las cosas. Pero eso definitivamente viene a través de la palabra, porque la palabra es lo que nos da a nosotros la fuerza, la educación, la sabiduría para nosotros poder hacer un cambio. El Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Es decir, el Señor tiene todo el poder eh, y Él es todo sabio. Por eso muchas veces cometemos el error de que eh, no entendemos en el momento, pero en el transcurso del tiempo o cuando el tiempo va pasando, comenzamos a decir: ah, ahora entendí por qué el Señor hizo esto, ah, ahora entendí por qué el Señor hizo lo otro. Entonces, cuando nosotros tengamos una prueba, cuando nosotros tengamos una situación, ya sea buena o ya sea mala, entendamos que detrás de todo eso está el Señor. Ahora, el Señor no nos va a tentar, porque el Señor no nos tienta a nadie, pero Él va a colocarnos situaciones con las cuales nosotros o vamos a tratar el corazón, que más adelante vamos a tocar ese punto, o simplemente el Señor nos quiere decir algo para que nosotros cambiemos. Al Señor tener el poder ilimitado para hacer las cosas, significa de que Él es absolutamente independiente, no es dependiente de nadie.
Es decir, Él no necesita el permiso de nadie para hacer las cosas. Dios hace lo que quiere, ya sea, es decir, nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. Es decir, cuando el Señor dice que el Señor hace lo que quiere, el Señor hace lo que le place, tenemos que estar tranquilos, amados, porque el Señor no va a hacer las cosas para lastimarnos. El Señor siempre va a hacer las cosas para bendecirnos. El Señor siempre va a hacer las cosas porque nos quiere mejor. El Señor no va a hacer las cosas o permite las cosas porque nos quiere cambiar, porque nos quiere llamar la atención, porque quiere que vayamos a la presencia de Él para que nosotros tengamos una relación más íntima con Él. Efesios 1:11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, es decir, en Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo a dirigir y a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. ¿Para qué? Para bendecirnos. Pero mire lo que dice Efesios 1:11, dice, habiendo sido predestinados, es decir, el Señor no va a inventar con nosotros. Yo pienso que cada persona que nace en este mundo, cada bebé que nace en este mundo es muy importante, por eso estoy muy en contra del aborto, porque es simplemente designio del Señor, es simplemente la voluntad de Dios, es simplemente lo que el Señor permite para mostrar su poder. Entonces, mire lo que dice también aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ni siquiera nosotros tenemos el control del futuro. Es Dios el que designa su voluntad porque es buena, perfecta y agradable. Es decir, la voluntad de Dios siempre se va a dar, así nos guste o no nos guste a nosotros. La voluntad de Dios siempre se va a realizar, siempre va a llegar a su meta, siempre va a llegar a un término de acuerdo a Dios feliz, o siempre va a llegar a un término, siempre va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque Él ya lo decidió así. Es el designio del Señor. Él es Dios en nombre, así como en todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. Porque debemos estar tranquilos, amados. A pesar de que las cosas parecen estar sin control, a pesar de que vemos la corrupción de los dirigentes de todos los países, cuando vemos los dictadores gobernando algunos países, cuando vemos guerras y mucha destrucción, cuando vemos mucho sufrimiento humano, aquí podría estar, y aquí podría estar todo el día diciéndole a ustedes todo lo malo que sucede en el mundo. Pero aún en eso, el Señor es, Él lo sabe todo. Aún en eso, el Señor es soberano. El Señor permite todas estas cosas. Pero si yo comienzo a numerar lo bueno de lo que el Señor nos cuida, de lo que el Señor nos da, yo pienso que son más las cosas buenas que las cosas malas en este mundo. Sí hay corrupción, sí hay todas estas situaciones, pero todo eso, cuando nosotros pasemos cierto tiempo o X tiempo, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar a un término feliz, va a llegar a un propósito, va a llegar a una meta que el Señor ya decidió para que nosotros aprendiéramos, corrigiéramos y lo glorificáramos a Él. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que están pasando, no significa que el Señor no está en control. No, Él está comenzando. No sé si todo el mundo conoce ajedrez, no sé si el ajedrez se dirá en todo lado del mismo nombre, pero ajedrez es algo táctico, son mover fichas de una manera táctica para llegar a ganar, para llegar a tener dominio de del otro contrincante. Y esa es la manera como el Señor trabaja. Él comienza a mover sus fichas poco a poco, simplemente para llegar al objetivo que Él quiere que nosotros lleguemos, o que Él también quiere que se haga la voluntad en determinado tiempo, en determinada área, en determinado lugar, con determinadas personas. Entonces, la soberanía de Dios es muy extensa, pero a Dios no se le sale de control nada. Mire lo que dice Charles Spurgeon, un maestro de la palabra, pastor inglés, dice,
No hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que todo está bajo dominio del Señor, nosotros tenemos, no, yo tengo paz cuando yo sé de que el Señor tiene dominio de mi vida, porque yo sé que lo que viene más adelante va a ser bueno para mí. Y también tienes que pensar lo mismo. También le dedico todas estas cosas para que la gente entienda que el dominio del Señor es por encima de todo, que nosotros tenemos que aprender de Él, de la soberanía, a través de su palabra. Charles Spurgeon está totalmente correcto. Es decir, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, es un consuelo para nosotros. Es una tranquilidad para nosotros el saber de que Dios tiene el dominio de todo, que no se le sale de control nada. Vamos a leer Romanos 8, 28 al 30. Estos son unos versículos muy comunes. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, ese es el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, aquí ya el apóstol Pablo nos está diciendo todo ocurre para bienestar de nosotros. Y ahí él no está diciendo solamente lo bueno, no, también las cosas que no son tan buenas, porque de eso aprendemos, de eso tomamos la experiencia. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender de esa situación contraria que nosotros vivimos. Hace algunos años atrás, con mi esposa tuvimos una situación que la vida nos lo mandó y nos hizo arrodillar. Nos hizo arrodillar y fue muy duro para nosotros. Pero el Señor siempre nos da una palabra. Todos los días el Señor nos da una palabra. Y poco a poco el Señor nos fue levantando. ¿Nos ayudó? Sí, nos ayudó mucho. Primero porque nos unió como pareja, nos unió como matrimonio. Nos hizo entender de que debíamos de seguirle sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias, de que no nos debíamos alejar de Él, al contrario, teníamos que tener una comunión con Él aún más íntima. Y realmente no se salió de control nada, porque el Señor lo permitió, pero simplemente era para que nosotros corrigiéramos y que decidiéramos qué era lo que nosotros íbamos a hacer. Porque la decisión estaba entre servirle al Señor o dejar de servirle a Dios. Y nosotros escogimos de servirle a Dios. No ha sido fácil, pero han sido más los triunfos, ha sido más la gloria y la honra que nosotros le hemos dado a Dios en el transcurso de este ministerio. Entonces, Dios teje todas las cosas para el bien de nosotros, para el bien de sus hijos, que eso es lo que dice Romanos 8:28. Sigamos ahí en Romanos 8:28 y vamos al 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, aquí cuando nosotros hablamos de que porque a los que antes conoció, Él ya nos conoce. Antes de nosotros estar aquí, antes de yo estar aquí enseñándoles, Él ya conocía mi pensamiento, mis debilidades, Él ya conoce mis fortalezas, Él ya conoce mis pecados, Él conoció mi mente, mis pensamientos, mi manera, mi carácter, y poco a poco Él lo está cambiando, poco a poco lo está haciendo de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que realmente eso es lo que Él quiere. Entonces, Él ya desde antes nos conoció y también nos predestinó, es decir, ya tenemos un destino que es de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Estábamos en noviembre, estábamos nosotros arreglando un viaje para mi esposa en diciembre y mi esposa se enfermó con el COVID, no pudo viajar y de pronto nos dio un poquito de tristeza, ¿no? Pero después con el tiempo entendimos de él por qué ella no pudo viajar. Entonces él sabía qué era lo que iba a pasar y simplemente dijo, vamos a ponerlos a esperar. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para lo que se iba a venir. Pero el Señor cuando se vino nos preparó, nos dio carácter y glorificamos su nombre. Entonces dice, denme un segundito aquí.
Oh, ok. Para que Él sea el primogénito entre muchos de los hermanos. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo es nuestro primogénito. Es la soberanía del Señor. Cuando nosotros, aquí me faltó un punto muy importante, dice en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese bien, en este contexto no se refiere a la comodidad terrenal, que esto es algo muy importante, sino a la conformidad con Cristo. Es decir, conforme a lo que Cristo quiere, no conforme a lo que nosotros queremos materialmente. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados, en el versículo 30 nos está diciendo, yo los predestiné, yo los llamé, yo los justifiqué, yo los glorifico. Es decir, Él hizo lo que quiso con nosotros, y lo hizo para bien. ¿Qué nos está diciendo? Nos está llamando a una comunión más estrecha, a la obtención de los buenos frutos para el reino y la glorificación final. Eso es lo que está diciendo en el versículo 30. Los cristianos podemos estar seguros de que todas las cosas funcionan juntas para el bien. Dios siempre ha hecho el bien por ellos, por nosotros. Dios siempre va a hacer el bien por ti y por mí. Él nunca nos va a enviar nada malo. Primero, porque la maldad no está en Él. Él no conoce maldad. Él no es corrupto. Esa no es la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios no hay doblez, es decir, no hay una segunda intención, ni siquiera hay una primera, porque la única intención de Dios es bendecirnos. Entonces dice la palabra que los cristianos podemos estar seguros de que todas las cosas funcionen juntas para nuestro bien. Dios siempre ha hecho el bien para nosotros, empezando antes de la creación, que es el pasado, continuando en su conversión, que es el pasado reciente, y luego en el día del regreso de Cristo, que ese va a ser nuestro futuro. Es decir, vamos a tener, empezando la creación, después viene continuando con nuestra conversión, y después viene la presencia de Cristo, estar en la presencia de Cristo. Entonces, todas esas cosas ya están predestinadas. Todas esas cosas con ese llamado, con esa salvación, nosotros ya tenemos seguro eso. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Le pedimos permiso? No. ¿Él nos pidió permiso? Tampoco. Entonces, Dios hace todas estas cosas de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que se llama estar en control de todo. Isaías 45, 7 al 9, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos, yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discuten la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, qué torpe eres. Amados, aquí Isaías nos está diciendo de que Dios es soberano. Él hace con nosotros lo que quiere. Él hace con su creación lo que quiere. Mire lo que dice aquí. Yo formo la luz y creo las tinieblas. En el Antiguo Testamento hay una característica muy importante que nunca se nombró el diablo, al enemigo ni a Satanás, como tristemente muchas personas hacen, que le dan más importancia al enemigo que realmente glorificar a Dios, porque comienzan que el demonio tal, que yo no sé qué, y comienzan, y ahí hasta hay un curso que llama aquí es que demoniología, terrible me parece, porque realmente nosotros lo que estamos llamados es a tener una relación con Dios y a conocerlo a Él. No debemos desconocer que hay un enemigo, pero el enemigo no es más importante que Dios. Nosotros tenemos que darle más importancia al Señor. Entonces Isaías 45, 7 a 9 simplemente nos está diciendo, yo soy Dios, yo soy el que creo la luz y el que creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando José estaba en la tierra de Egipto y Dios le da un sueño al faraón, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Venía eso, ¿por qué? Porque el Señor lo quiso así. Él quería llevar a una persona a gobernar para que su pueblo, para que su gente no se muriera. De hecho,
para que las cosas estuvieran bajo el control de Él, Él manda a esas pruebas. Entonces, ¿qué hizo José? 7 años y 7 años. Lo envió en sueños. 7 años buenos, 7 años malos. El tiempo bueno, el tiempo malo también lo va a enviar Dios. Él es el que tiene control de eso. Dice, aquí hay algo muy importante. Dice, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Amados, nosotros no nos podemos estar en la posición de discutir con nuestro Creador. Cuando haya situaciones, pregúntele al Señor qué le quiere mostrar, qué es lo que está pasando. De pronto puede ser una corrección que Él quiere que nosotros hagamos. De pronto puede ser algo que en el momento va a ser difícil, pero después vamos a ver el triunfo. Acordémonos, amados, que si nosotros queremos tener victoria, pues tenemos que tener también guerras y confrontamientos, porque si no hay guerras y no hay confrontamiento, pues tampoco va a haber una victoria. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender la soberanía de Dios. Mire lo que dice aquí. Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Amados, es torpeza reclamarle a Dios. Es torpeza preguntarle a Dios si lo que está haciendo Él está bien o está mal. Es torpeza, es de una persona torpe. ¿Qué es una persona torpe? Una persona que no tiene visión porque mantiene tropezándose con todas estas cosas, con la mesa, con una cosa. Es porque le falta visión. Y una persona que le falta visión en la Biblia generalmente es una persona falta de entendimiento, falta de sabiduría. Nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para eso. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire lo que dice aquí. Nos escogió en Él. Significa que el Padre eligió a nosotros en el Hijo Cristo, en su Hijo Cristo. Y esto tuvo lugar en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, amados. Esto es algo tan importante que lo entendamos, que si tú estás allí y yo estoy aquí y estamos estudiando esto, es porque el Señor lo quiso así. En su soberanía Él quiso que tú estuvieras allá y yo estuviera aquí. En su soberanía Él quiso que nosotros recibiéramos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepintiéramos de todo pecado y nos siguiéramos arrepintiendo de todo pecado. ¿Para qué? Para poder vivir una vida santa. Y vivir una vida santa no es vivir una vida santurrona, no. Vivir una vida santa es apartarnos del mal. Apártate del mal y ya, y haz el bien, estudia la palabra, ten una relación con Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en su soberanía. La iniciativa de Dios en la redención del creyente, del pecado y de la muerte no fue decisión arbitraria o caprichosa, sino algo que Dios había planeado todo el tiempo en Cristo. Es decir, cuando Efesios 1:4 nos habla de que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, Él ya lo había planeado así. Tú y yo ya teníamos planes del fondo del corazón de Dios. Y eso tiene que ser una alegría impresionante, amados. Somos imperfectos, vamos a cometer errores, pero eso no nos quita el derecho de que Dios nos escogió, de que Dios nos escogió para cambiarnos, de que Dios nos escogió para bendecirnos. Ya estábamos allí, ya estábamos en la soberanía de Dios, ya estábamos hechos en el corazón de Dios. Simplemente nos trajo a vida. Dios los eligió con el objetivo de que fuésemos santos e irreprochables ante Él. Esta meta no es opcional para los cristianos. Es el propósito de la elección. Es decir, cuando nosotros ya somos elegidos, tú y yo ya somos elegidos, ese es el propósito de Dios. No hay reversa atrás. Él sigue su voluntad poco a poco. Lo que pasa es que ahí vienen otras cosas cuando muchas veces nos alejamos del Señor, cuando muchas veces nos da desánimo, cuando muchas veces no queremos ir a recibir palabra, cuando muchas veces dudamos. Es algo normal, somos humanos. Lo que no es normal es que nos quedemos en lo mismo todo el tiempo. Es decir, está bien, nos podemos desanimar porque eso es algo humano, pero ¿nos vamos a quedar desanimados toda la vida?
de pronto vamos a tener dudas. Es algo normal. Nos vamos a quedar toda la vida con dudas. Cuando realmente la creación nos habla de nuestro creador. Realmente cuando el solo hecho de que nosotros estuviésemos aquí recibiendo una palabra del Señor, fue Dios el que lo hizo y fue Dios el que lo permitió. La santidad aquí expresa pureza moral, mientras que la intachabilidad expresa la libertad de la culpa de las transgresiones y pecados en los que el cristiano anteriormente caminaba. Es decir, ¿qué significa una persona intachable? Una persona recta. Y una persona recta no es la persona perfecta, una persona recta es la que reconoce sus defectos, la que reconoce sus debilidades y simplemente comienza a corregirlas, simplemente comienza a aceptar de que es débil y va a los pies de Cristo y dice, Señor, yo soy débil en esto, por favor ayúdame. Y comienza a fortalecer, valga la redundancia, sus fortalezas. Comienza a trabajar en sus fortalezas y comienza también a trabajar en sus debilidades, porque eso es parte de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Te mete en una situación, pero tú también vas a comenzar a aprender acerca de ella. Vamos a estudiar declaraciones que dos personajes bíblicos hicieron para darnos a entender que la soberanía de Dios sobrepasa toda voluntad humana. Y es muy importante que nosotros entendamos estas declaraciones para que conozcamos a Dios de una manera poderosa y confiemos en su voluntad y entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a comenzar con Job. ¿Quién no conoce a Job? Job es un libro muy importante, de hecho tengo que volver a leerlo porque antes mucho tiempo lo había leído y a través de esto el Señor me puso en leerlo otra vez. Job es un personaje recto, es un personaje íntegro. De hecho, la palabra de Dios dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en la vida de Job sucedieron muchas cosas dramáticas que hoy en día nosotros lo vemos y decimos, uy, no, pero es que Dios es muy injusto. Ese Job tuvo que haber hecho algo, ¿no es verdad? Pero realmente Job, eh, a pesar de las situaciones, mostró que Dios es soberano sobre todo. Dice Job 1:1, y hubo en la tierra, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es importante saber las características de Job porque muchas veces pensamos que solo a los malos le viene lo malo. Y eso es un error, amados. Lógico, la palabra del Señor también dice que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero muchas veces nosotros hacemos lo correcto y nos sale mal o nos viene alguna situación, nos viene alguna prueba. Eso está en la soberanía de Dios también. ¿Y cómo debemos de tomarlo? Con mucha madurez y afrontar la situación y simplemente pedirle al Señor, Señor, ¿qué me quieres mostrar aquí? En algunas etapas de nuestra vida van a venir situaciones negativas y no podemos preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Yo lo hice, amados, y el Señor me contestó, ¿por qué no a ti? Es decir, Él me quería demostrar que Él tiene el control de todo, que yo no tenía el control de nada, que delante de Él yo no soy un privilegiado, ni que tampoco soy favorito, de que delante de Él todos somos iguales y que yo necesitaba ese trato, no porque yo fuera ni bueno ni malo, sino porque Él me quería enseñar algo. En su soberanía, Él me mostró su fidelidad, me la sigue mostrando, me sigue mostrando su sabiduría y me sigue mostrando que la palabra es la que me cambia. Entonces, sigamos con Job. Vamos a leer Job 1 del 10 al 12. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Voy a hacer una descripción de este caso. Job era una persona honorable. Entonces ahí relata
una discusión que tiene Dios con Satanás y Satanás le dice, no, pues que si tú lo has bendecido y le has dado de todo, pues claro, él te va a decir que tú eres el mejor Dios de este mundo. Quítale los bienes y tú vas a ver que va a blasfemar y va a hablar en contra tuya. Y el Señor le dice, y el Señor le dice, ¿qué pasó? Hágale. Y el Señor le dice, listo, hágale, quítele todo lo que usted quiera, pero no lo vas a tocar. Entonces dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Ojo, y esto es algo muy importante. Satanás es el príncipe de este mundo, amados. Pero Dios es el rey de la creación. Y está sobre el príncipe, porque el príncipe es menor y Dios es el rey. A pesar de que iba a venir una situación dura para Job. Vamos a leer Job del 20 a 21, dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Ahí fue cuando le vino todas estas calamidades, mató a sus hijos, se quedó sin casa, se quedó sin ganado. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. A pesar de la situación, cuando él se rasga su manto, es una señal de duelo, se rasga su manto, rasura su cabeza, es una costumbre de duelo en ese tiempo. Pero mire que a pesar de las situaciones, él se postró y adoró a Dios. Es decir, no se puso a renegar porque le vinieron todas estas calamidades, como muchas veces hacemos nosotros, que nos ocurre algo, pero es que mire, yo tan resalado, por donde yo meto la cabeza el Señor no me quiere, o por donde yo meto la cabeza yo estoy mal, o comenzamos porque no tenemos dinero, y mire que por aquí, que por allá, y esto, y comenzamos a darle una cantidad de quejas, Dios mío, que eso no son alabanzas, sino quejas por todo lado. Pero aquí aprendemos de Job que a pesar de lo que le pasó, se postró en tierra y adoró, no se puso a renegar por la calamidad que estaba diciendo. Y toda esta calamidad tenía un propósito, 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Es decir, entendía que había nacido sin nada y que también iba a irse a la presencia de Dios sin nada. Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Job también entendía que Dios, así como podía darle, también le podía quitar. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job nos está mostrando de que él entendía la soberanía de Dios. Que así como Jehová podía dar, así Jehová también podía quitar. Y por ahí el Señor me corrigió, porque muchas veces yo decía de que si la bendición viene de Jehová, es una bendición que va a permanecer. Es muy probable que sí, es muy probable que no. Nos lo está diciendo Job. Entonces son cosas que van en la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque Job lo entendió. Job aceptó, no dejó de llorar, no dejó de tener su luto, no dejó de dolerse porque le quitaron sus hijas, sus bienes, y de un momento a otro se vio sin ningún tipo de bien material. Y no solamente eso, sino que el enemigo o Satanás tocó también su cuerpo, tanto que la gente lo despreciaba. Él lo entendía, es decir, es entendible que él se sintiera mal, pero nunca renegó de Dios porque entendía la soberanía de él. El versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job en el versículo 22 que están diciendo acerca de lo que la característica de Dios, la respuesta de de Job, era de que todo se lo atribuyó a Dios. Hoy en día le atribuimos muchas cosas a otras personas. Es más, hasta el mismo enemigo. Y el enemigo no tiene nada que ver con eso. Es simplemente nuestra manera de actuar. Consecuencia de nuestro acto. Son consecuencias de nuestros actos. Y muchas veces comenzamos a decir, no, el espíritu de mentira, no, que el espíritu de engaño. No, amados, eso no es ningún espíritu, eso es una actitud. Si usted está mintiendo, usted es un mentiroso, punto. Si usted está robando, usted es un ladrón.
Si usted está engañando, usted es un engañador. Entendamos, eso no es ningún espíritu, porque eso es una decisión que nosotros tenemos. Eso es una decisión que nosotros tomamos. Si nosotros decidimos engañar a nuestras esposas, bueno, eso no es ningún espíritu, eso fue la decisión que tú tomaste. Si nosotros decidimos engañar a nuestros esposos, te van a venir cosas que te van a doler y vas a destruir un matrimonio y de pronto vas a doler, vas a lastimar a tus hijos. Pero eso fue una decisión tuya, eso no fue el enemigo, fue una decisión tuya. Tú decides hacer el bien y tú decides hacer el mal. Job no pecó al hacer estas declaraciones. Job no pecó porque sabía que Dios era soberano. Job tenía una relación íntima con Dios y por eso sabía acerca de su soberanía, es decir, de la soberanía de Dios. Job entendió, si Jehová lo mandó, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para aceptarlo. Mas sin embargo, él le clamaba a Dios. Mas sin embargo, él le hablaba a Dios. Él oraba. Yo me imagino las oraciones, Señor, yo sé que no entiendo qué es lo que está pasando, pero nada, tú me vas a dar fuerzas. Esa tiene que ser nuestra oración, amados. Ya dejemos de echarle la culpa de muchas de las cosas al enemigo cuando somos nosotros los responsables de nuestros actos. Job sabía que Dios estaba probando el corazón, el corazón de él. Y así como Job, a nosotros nos pone situaciones adversas para probar nuestro corazón. Y esto es algo que es totalmente verdad. Muchas veces las situaciones adversas es para tocar un punto en nuestra manera de ser, en nuestro corazón. Siempre he dicho y siempre lo voy a decir que el cristianismo es cuestión de corazón. No porque tengamos un corazón re malo o porque tengamos un corazón re bueno, sino porque tenemos algo en nuestro corazón que siempre debemos de sanar. Tenemos algo en nuestro corazón que siempre tenemos que corregir. Puede ser la avaricia, el egoísmo, el engaño, puede ser la envidia, puede ser otra cosa. Es decir, hay cantidad de cosas. Tú sabrás cuál es la relación que tú tienes con Dios. Yo sé la relación que yo tengo con Dios. Y cuando me vienen estas situaciones, digo, wow, Señor, yo no sabía que yo tenía esto en mi corazón. Y lo voy corrigiendo. Porque si no, el Señor tiene que repetir la prueba. Y eso es lo que nosotros no queremos. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino. Mire lo que dice Job, y aquí es otros versículos que nos están mostrando que Job entendía la soberanía de Él. Mas Él, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amados, ¿cuál es la característica de el probar como oro? ¿Cómo se prueba el oro? A altas temperaturas. El oro en una barrita se coloca a altas temperaturas y la característica de esa acción es que el oro puro sube, pero la costra baja. ¿O es al contrario? No, creo que es al contrario. El oro baja y la mugre sube. Sí, porque el oro es más pesado que la basurita que le queda ahí, las impurezas. Entonces, eso es lo que realmente quiere Dios. Él quiere, muchas veces nos sube la temperatura, pero es para que nosotros limpiemos nuestro corazón y dejarnos como el oro de 24 quilates, puro. Entonces, mire también aquí, cómo se prueban los metales, con mucho fuego para que salga la basura y sea aún más puro. Y notemos que Job no reprendió, ni canceló, ni ató, ni tampoco se puso a declarar que por ser Job no le gustaba nada. Es decir, ahí Job nos está declarando que nos está enseñando que es la soberanía de Dios en la que nosotros tenemos que entender un poquito. Y todo esto se entiende a través de la palabra. Ahí cuando nos viene alguna situación, y yo lo estoy hablando porque es que a nosotros todos, a todas las personas les vienen situaciones contrarias. Por lo menos la escasez de la renta, sobre todo en estos momentos, donde por la pandemia muchas personas se han quedado sin trabajo. El Señor también lo sabe y el Señor poco a poco va proveyendo, amados. Se los digo porque a nosotros nos ha pasado. Pero imagínate yo me enferme y de pronto me falte algo y yo comience a quejarme, ay, mire, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, que esto, que lo otro. No, amados. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en su soberanía, tenemos que confiar en que Él no nos va a dejar en vergüenza. Es una oración que nosotros con mi esposa continuamente hacemos.
Señor, esto está duro, pero sabemos que tú no nos vas a dar en vergüenza. Y sale así, amados. Esa es la soberanía del Señor. Versículo 11 dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Esto es muy importante. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mire, el versículo 11 y 12 nos está diciendo que Job estaba haciendo todo lo humanamente correcto delante del Señor. Pero mire el versículo 13. Pero si Dios o Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Es decir, yo puedo estar haciendo lo correcto, pero si el Señor decide hacer algo para probarme, es decisión de Él. Está en la soberanía del Señor. El versículo 14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Amados, el trato del Señor va a terminar con nosotros para bendecirnos, para corregirnos, para hacernos mejor, para que nosotros tomemos una experiencia, para que pensemos con sabiduría, para que actuemos con sensatez. Pero nosotros tenemos que darle todo eso, toda esa razón a Dios, porque Él es soberano, Él hace como quiere. Todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, es permitido por Dios. Si es bueno, gloria a Dios, porque Dios nos quiere bendecir. Y si es malo es porque nos quiere enseñar algo, quiere corregir nuestro corazón. Él quiere que corrijamos una actitud incorrecta en nuestro corazón para nuestro beneficio, amados. Por eso el Señor dice, para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. Ahí no dice para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para Él, para bien para Él. No, es para nuestro bien. La soberanía de Dios siempre va a actuar para nuestro bien. Otro personaje que nos da a entender la soberanía de Dios es Ana. Ana está en el Antiguo Testamento, es la madre de Samuel, una mujer que sabía y conocía al Dios soberano y que nos enseña mucho con la actitud que muestra al no poder tener un hijo. Y vamos a estudiar unas oraciones que Ana hizo. A ver, Ana tenía como esposo a Elcana. En ese tiempo se podían tener varias mujeres, él tenía dos, pero una podía tener muchos hijos, pero Ana no, a pesar de que él amaba más a Elcana, amaba más a Ana que a la otra mujer. Pero la otra mujer tenía hijos, tenía más hijos y Ana era estéril. Entonces, allí hubo una situación donde la que tenía muchos hijos comenzó a humillar a Ana, y Ana comenzó a sentirse mal. Primera Samuel 1, del 9 al 21, y vamos a hacerlo por partes. Dice, del 9 al 21, versículo 9, acordémonos. Primera de Samuel 1, 9 al 21, voy a comenzar con el 9, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amados, no es pecado llorar. No es pecado decirle, Señor, mira cómo me siento, y clamarle a... No es pecado. Es algo normal. Ahora, tampoco pues que nos vayamos a parecer a la Llorona, que todo el tiempo estemos llorando. Ay, mire, vamos para el cielo y vamos llorando, dice por ahí alguien. Versículo 10. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Cuando dice hizo voto, significa hizo una promesa. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay algo muy importante. Primero que todo, Ana le dice, dame un hijo hombre. Si tú te acuerdas, no, cuando dice y te acordares de mí, significa no que Jehová se olvide de nosotros, sino que Jehová atiende las oraciones. Entonces dice de que si le da un hijo, pues la promesa, el pacto que ella hace con Dios es que el hijo se lo va a ofrecer a él. Versículo 12.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ahí hay un sacerdote y quiero hacer, porque todo esto lo tenemos que ver, amados, de una manera general, enfocados a lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos permite ver unas situaciones en las cuales nosotros tenemos que corregir de acuerdo a lo que nos está hablando aquí la palabra. Dice el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba, que era un sacerdote encargado en ese tiempo del tabernáculo. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y esto es algo que muchas veces es característica de los líderes. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes no se dan cuenta de lo que le está sucediendo a sus personas o aún a los pastores. Muchas veces tienen tanta gente que ellos no se dan cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Muchas veces no se dan cuenta ni siquiera si un líder está maltratando a otra persona en la congregación. Ay, ¿cómo así en la iglesia hay ese tipo de casos? Sí, amados, somos humanos. I mean, hello. Entonces dice, versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire lo que dice Ana, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Mire que aquí hay algo muy importante que nos está enseñando el Señor en este tema de la soberanía. Uno, que Ana fue a orarle al Señor por una petición que ella tenía. Es algo normal. Es algo normal que nosotros tengamos una petición y nosotros oremos al Señor por esa petición. Es algo normal que derramemos nuestra alma delante de Dios. Es algo normal que nosotros le pidamos a Dios y lloremos y clamemos y Señor. Pero lo que no es normal es que tú te quedes con el mismo dolor. Dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, el Espíritu Santo te tiene que quitar de esa tristeza. Si no, amados, no estamos haciendo las cosas sinceramente. Podemos ir a orar, podemos ir a hacerle peticiones al Señor, pero de acuerdo a esa petición, dejemos de estar tristes y dejemos solo toda la soberanía del Señor. Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Mire, lo mismo que hizo Job, que cuando se dio cuenta que sus cosas se estaban perdiendo, que sus hijos se los habían quitado, pues se amargó, pero él oró y adoró. Lo mismo está haciendo Ana. Adoraron delante del Señor, es decir, la tristeza no está, vamos a adorar al Señor. Así la tristeza esté, adore al Señor. Él es soberano. Dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Significa no que se haya olvidado de ella, sino que atendió la oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Ana conocía a Dios soberano y cuando Dios le respondió y la bendijo, Ana cumplió su promesa. Ya que hay un punto muy importante. Muchas veces le prometemos a Dios muchas cosas, pero muy pocas cumplimos. Si usted le promete al Señor oración, ahora, no estoy diciendo pacto monetario, hello. Si nosotros le prometemos algo al Señor, que vamos a hacer, Señor, yo me prometo te prometo que me voy a levantar contigo a las 4 de la mañana y voy a estar 10 minutos, 15 minutos contigo, orándote, hablándote, clamándote. Hágalo. Lo que le prometa al Señor, hágalo. Si usted ha prometido, Señor, yo te prometo que voy a llevar una remesa mensual a las personas necesitadas. Hágalo, amado. Lo que usted promete al Señor, hágalo, cúmplalo. Aquí el Señor le concede
el milagro a Ana y Ana cumple su pacto. En 1 Samuel capítulo 2, Ana hace una oración muy tremenda y nos declara y da a conocer la soberanía de Dios, y es muy importante que la estudiemos para sacar unas enseñanzas y ministre en nuestros corazones. 1 Samuel capítulo 2 dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Miremos aquí versículo 1 y 2, que es la característica de que Ana es que todo es para Jehová, que todo es de Jehová y que todo es de acuerdo a Jehová. El versículo 3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Aquí significa de que palabras como yo no necesito a nadie, yo soy el que sé todo, yo soy autosuficiente, en fin, todas esas palabras de altanería y grandeza, eso es altivez, eso está mal visto por el Señor. Dice: porque el Dios de todos saberes, Jehová. Mire que aquí Ana siempre exalta el nombre de Jehová, siempre le da el dominio a Jehová. Dice: y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. ¿Están fijándose el contraste, amados? Los que hoy tenían mucho, mañana puede que no tengan nada. Los que hoy estaban saludables, mañana puede que estén enfermos. Lo que el Señor enriquece, mañana pueden estar pobres. Los que el Señor enaltece, mañana pueden ser abatidos. Es decir, está en la soberanía de Dios. Mire lo que nos está enseñando Ana. Mire lo que está enseñando. Los que están saciados ya necesitan pan. Van a mendigar pan. Los que están hambrientos ya se sacian. La que estaba estéril ya da hijos, pero la que daba muchos hijos ya comienza a languidecer. El Señor da la vida, pero también la quita. Muchos dirán: uy, ¿cómo así que el Señor mata y da vida? Claro. Mi padre, que está en la presencia del Señor, el que lo trajo a este mundo fue Dios. Pero fue Dios el que se lo llevó. Entonces el Señor da vida, pero también la quita. Él sabe cuándo. Entonces, miren el contraste de lo que Ana nos está enseñando aquí. Todo está en la soberanía del Señor. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas al mundo. La creación, amados. Mire qué oración la de Ana. Es una oración donde ella le da todo el dominio, todo el poder, todo el control, toda la soberanía a Dios. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mire lo que nos está diciendo Ana. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Esto es algo muy importante, amados. La ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si nosotros sembramos mentiras, tenlo por seguro que vas a cosechar desengaños. Si nosotros sembramos bien, vamos a amor, cariño, ternura, rectitud, honestidad, sinceridad. Todo eso lo vamos a cosechar, amados. Si nosotros sembramos malas cosas, no piensen que le vayan a venir bien buenas cosas. Si nosotros sembramos chisme, mentira, téngalo por seguro que la gente lo va a comenzar a apartar. ¿Por qué? Porque eso es malo. La gente no quiere estar al lado de gente conflictiva. Dice: y sobre ellos tronarán los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Termino con esto, amados.
Mateo 26:39. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Perdón, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí son palabras de Jesucristo, amados. Y estoy sacando Mateo 26:39 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué tomé esto? Porque a mí me pareció que aún eso estaba en la soberanía del Señor y que Jesucristo la aceptó. Jesucristo también dijo, wow, todo lo que me viene, todo lo que voy a sufrir, pero nada, Señor, que se haga tu voluntad, porque está en tu soberanía. Y Jesucristo entendió de que ese proceso que iba a pasar él, iba a ser para bien. De que esa muerte que iba a suceder, que él iba a perecer de esa manera, era para nuestra salvación. De que todo el sufrimiento, toda esa crucifixión, todos los latigazos que él recibió, ese fue el precio a él pagar para nosotros poder estar aquí y entender que aún eso estaba en la soberanía del Señor. Por eso, amados, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, hágalo con amor. Entienda la soberanía del Señor. No critique lo que Dios le manda. No se queje lo que Dios le manda. Si el Señor le dio arroz con huevo hoy, cómaselo con agradecimiento. Y si el Señor le da mañana caviar y faisán, también hágalo con agradecimiento. No se enaltezca en lo que no es suyo, porque al final de cuentas, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo viene de Dios. Aún los teléfonos, computadores, luz. La materia prima realmente viene de Dios, así es que todo es de Él. En el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, amados, para que nosotros entendamos la soberanía del Señor. Nada de lo que nosotros pasemos tenemos que echarlo a la basura, porque el Señor nos está enseñando algo. Entonces, aún en lo que hizo Jesucristo, aún en esa declaración, Padre, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y hoy en día somos nosotros, tú y yo, los que estamos gozando de lo que sucedió con Jesucristo, de ese momento tan duro que sucedió Jesucristo. Seamos como Job, en aceptar con sabiduría y alabar a Dios en lo bueno y en lo malo. Aún en las situaciones adversarias, aún en las situaciones buenas. Adorémoslo. Levantemos adoración. Si hay una situación dura, alábelo. Alabe a Dios, dígale, Señor, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero nada, Señor, yo te alabo, enséñame qué es lo que está sucediendo. Seamos como Ana, al pedirle a Dios por algo y aceptando la voluntad de Él. Seamos como estos dos grandes personajes que, a pesar que atravesaron por situaciones que los entristecieron, adoraron y aprendieron a entender al Dios soberano. Seamos como Cristo, amados, que aceptó la voluntad de Dios, porque a pesar que le tocaba pasar un momento duro y difícil, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, amados. La soberanía de Dios, hay muchas cosas de qué hablar. Y espero que esta enseñanza usted la haya entendido un poquito más, que te haya llevado un poquito más cerca a la presencia de Dios. Y espero que esta enseñanza, amados, haya fortalecido. Dios me lo siga bendiciendo. Espero que esta enseñanza haya sido bendición para ustedes. Bye, bye.